Hola, bienvenida y bienvenido a este club de lectura. Yo soy Marilyn. A mí me gusta más Marilyn, pero a veces me dicen Marilyn, entonces bueno, whatever. Pero originalmente el objetivo es que sea Marilyn. Gracias por estar aquí. Evidentemente estoy emocionada de compartir este club de lectura contigo. Estoy emocionadísima. Estamos leyendo al Dr. Joe Dispenza con su libro El placebo eres tú. Estoy muy feliz de compartir obviamente este club de lectura porque yo tengo una cosa. La verdad es que yo personalmente puedo decir que todos los libros que he leído en mi vida, de alguna forma u otra, me han cambiado la vida. Yo estoy leyendo desde que tenía, creo que 12 años. En este momento tengo 31. Yo sé, aunque no parezca porque me veo como de 20. El tema es que yo leo todos los días. Es una de las herramientas que para mí son más poderosas. La lectura y la meditación van de la mano. Y, sabes que hay personas que, por ejemplo, mi tío, yo le estaba diciendo, tío, mira, tengo un club de lectura, ¿te gustaría verlo? Y él me dice, bueno, Mari, no está mala idea, porque mira, yo de verdad que me da un fastidio leer libro, pero no me atrevo. Entonces, es interesante porque a mí no me pasa, yo leo todos los días un libro. Y la lectura es muy importante para crear una nueva percepción. Es importantísima. Así que a mí me encanta compartir esta lectura contigo. Vamos a empezar. Te voy a pedir que si deseas acompañarme con 3 respiraciones bien profundas, inhalando y exhalando por la nariz. Vamos a decirle a nuestra mente, a nuestro cerebro, a todo nuestro cuerpo que vamos a abrirnos a recibir una nueva información. Entonces, inhala lo más profundo que puedas, llenando toda tu caja torácica, tu barriguita de oxígeno. Exhala. Inhala una vez más. Exhala. Inhala. Y exhala. Maravilloso. Estamos listas, estamos listos para iniciar esta lectura. Debo decir que yo ya le eché un ojo a lo que vamos a leer. Y en este episodio nos vamos a presentar con un montón de historias de esas de las que él nos estuvo hablando, interesantes y maravillosas. Así que vamos a empezar. Estamos en la página 48. Una cura milagrosa. Estoy empezando y ya la estoy cagando. Una cura milagrosa. Ahora lo ves y ahora no lo ves. En 1957, el psicólogo de UCLA, Bruno Kloepfer, publicó un artículo en una publicación académica contando la historia de un hombre al que llamó el señor Wright, aquejado de un linfoma avanzado, un cáncer en las glándulas linfáticas. Por cierto, antes de continuar con esto, antes de iniciar a grabar este club de lectura, estaba haciendo yoga y me gustaría muchísimo compartir contigo que hay algunas prácticas, hay algunas posiciones de asanas que se encargan de ayudarte en el drenaje linfático. Entonces, te sugiero que si
te llama la atención, porque sabes que a veces la gente se hace masajes, bueno, hay posiciones que puedes realizar y puedes drenar tu sistema linfático, así como también restablecer o neutralizar el sistema nervioso. Continúo. El tipo tenía unos tumores enormes, algunos del tamaño de una naranja, en el cuello, la entrepierna y las axilas. Y el cáncer no estaba respondiendo a los tratamientos convencionales. Llevaba semanas enfermo, febril, respirando con dificultad y postrado en cama. Su médico, Philip West, lo había dado por un caso perdido, aunque el propio Wright siguiera luchando. Cuando este descubrió que el hospital donde lo estaban tratando, en Long Beach, California, era uno de los 10 hospitales y centros de investigación del país donde se estaba evaluando el Creviosen, un medicamento experimental extraído de la sangre del caballo. Bleh, ¡qué horrible! O sea, eso quiere decir que hay que matar un caballo para obtener ese medicamento. Pues no lo quiero. Wright le dio la lata sin descanso al Dr. West durante varios días hasta que el médico aceptó administrarle el nuevo remedio. Aunque Wright no pudiera participar formalmente en el ensayo clínico porque los pacientes debían tener como mínimo una esperanza de vida de 3 meses, Wright recibió la inyección de Creviosen un viernes. Creviosen. Y el lunes ya se había levantado de la cama y caminaba la mar de animado, riendo y bromeando con las enfermeras. Parecía otra persona. El Dr. West escribió en el informe médico que los tumores se habían disuelto como bolas de nieve en una estufa encendida. Ok. A los 3 días, los tumores se habían reducido a la mitad y al cabo de otros días le dieron el alta. Wright se había curado. Parecía un milagro. Pero 2 meses más tarde, los medios de comunicación anunciaron que los 10 ensayos clínicos revelaban que el Creviosen era un engaño. En cuanto Wright leyó las noticias, empeoró en el acto al creer que el medicamento no servía para nada y los tumores le volvieron a aparecer al poco tiempo. What the fuck. En cuanto Wright leyó las noticias, empeoró en el acto al creer que el medicamento no servía para nada y los tumores le volvieron a aparecer. ¿What? El Dr. West sospechó que la primera respuesta positiva de Wright se debía al efecto placebo y sabiendo que su paciente tenía una enfermedad terminal, se dijo que tenía poco que perder y Wright mucho que ganar si ponía a prueba su teoría. Así que le dijo a este que no se creyera las noticias del periódico y que había recaído porque el Creviosen que le habían administrado formaba parte de un lote de mala calidad. Además, le contó que estaba a punto de llegar al hospital una versión del medicamento, el doble de potente y de una calidad excelente, y que se le inyectaría en cuanto le recibiera. Wright se sintió eufórico ante la posibilidad de curarse y a los pocos días recibió la inyección. Pero, en esta ocasión, el Dr. West no le inyectó un fármaco experimental ni un placebo, sino simplemente agua destilada. What the fuck, doctor, ¿cómo así que usted le está inyectando agua destilada a una persona? Sin decirle. Eso es un poco fuerte, ¿no? Hay un trasfondo que yo digo, wow. Te das cuenta, ¿no? Como somos de... indefensos. A Wright le volvieron a desaparecer los tumores como por arte de magia. Regresó a su casa y durante los siguientes meses se estuvo sintiendo la mar de bien. Ya no tenía ningún tumor, pero de pronto la Asociación Médica Americana anunció que el Creviosen no servía para nada. La comunidad médica había sido víctima de un engaño. El medicamento milagroso había resultado ser un timo. No era más que aceite mineral que contenía un simple aminoácido. De hecho, a los fabricantes les habían condenado por fraude. Al oír la noticia, Wright sufrió una recaída por última vez. Había dejado de creer en la posibilidad de curarse. Volvió al hospital desesperanzado y a los 2 días murió. Qué fuerte. Es posible que Wright hubiera cambiado de algún modo su estado del ser, no una, sino 2. Transformándose en alguien que se había librado del cáncer en cuestión de días, ¿respondió su cuerpo al instante a ese nuevo estado mental? ¿Y
pudo haber recuperado el estado mental de un hombre con cáncer en cuanto oyó que el medicamento en cuestión no servía para nada y entonces su cuerpo creó de nuevo exactamente la misma química con lo que los tumores volvieron a aparecer? Es posible alcanzar ese nuevo estado bioquímico no solo tomando pastillas o recibiendo inyecciones, sino también por medio de algo tan invasivo como una cirugía. Interesante pregunta, doctor. La cirugía de rodilla que nunca se llevó a cabo. Me da un poco de cosa la cirugía de rodilla. En 1996, el ortopedista Bruce Moseley, que por aquel entonces trabajaba en la Facultad de Medicina de Baylor y era uno de los expertos punteros de Houston en medicina deportiva ortopédica, publicó un ensayo clínico basado en su experiencia con 10 voluntarios varones que habían servido en el ejército y padecían ortoartritis de rodilla. Debido a la gravedad de su enfermedad, muchos de ellos cojeaban ostensiblemente, caminaban con un bastón o necesitaban algún tipo de ayuda para desplazarse. El estudio estaba concebido para analizar la cirugía artroscópica, una práctica muy corriente que consistía en anestesiar al paciente y hacerle luego una incisión diminuta para insertarle un artroscopio, un aparato provisto de una cámara para ver su articulación. En la cirugía de rodilla, el médico limpia y enjuaga la articulación para eliminar cualquier fragmento de cartílago degenerado que se considera la causa de la inflamación y el dolor. En aquel tiempo, cerca de 3/4 de millones de pacientes se sometían a esta clase de intervención cada año. Ay, no. En el estudio del Dr. Moseley, a 2 de los 10 participantes le practicaron un desbridamiento, una cirugía muy común en la que el cirujano extrae los restos de cartílago lesionado de la articulación de la rodilla. Otros 3 recibieron un lavado, un procedimiento en el que se inyecta agua a presión en la articulación de la rodilla para limpiar y eliminar el material artrítico deteriorado. Y a los 5 restantes se les sometió a una cirugía falsa en la que el Dr. Moseley se limitaba a hacerles una incisión con un escalpelo y a suturársela luego sin realizarle ninguna clase de cirugía. A ninguno de estos 5 pacientes le insertaron un artroscopio, ni les limpiaron la articulación de la rodilla, ni les eliminaron los fragmentos óseos con agua a presión. Solo les hicieron una incisión y luego les cosieron la herida. Los 10 participantes siguieron el mismo protocolo al principio. Los llevaron en sillas de ruedas a la sala de operaciones y a continuación les aplicaron la anestesia general para que el Dr. Moseley pudiera eliminar los desechos artríticos de la articulación. En cuanto el cirujano entraba en la sala de operaciones, encontraba un sobre sellado que contenía información que le indicaba a cuál de los 3 grupos había sido asignado al azar el paciente que yacía en la mesa de operaciones. ¡Wow! Muy interesante esto. El Dr. Moseley no tenía idea de la información que contenía el sobre hasta que lo abría. Después de la cirugía, los 10 pacientes del estudio afirmaron gozar de mayor movilidad y sufrir menos de dolor. En realidad, los que fueron objeto de la cirugía falsa se sintieron igual de bien que los del desbridamiento o el lavado quirúrgico. No hubo ninguna diferencia en los resultados, ni siquiera 6 meses más tarde, y al cabo de 6 años cuando entrevistaron a 2 de los participantes que habían recibido la cirugía placebo. Afirmaron que seguían andando con normalidad, sin sentir dolor y que su movilidad había aumentado en gran medida. Dijeron que ahora podían realizar todas las actividades cotidianas que no podían hacer 6 años atrás, cuando todavía no les habían operado. Todos opinaban que habían recuperado la calidad de vida de antes. Fascinado por los resultados, el Dr. Moseley publicó otro estudio en el 2000 sobre 180 pacientes a los que se les hizo un seguimiento de 2 años de duración después de haberles practicado la intervención quirúrgica. Los 3 grupos del estudio mejoraron, ya que tras la cirugía los pacientes empezaron a caminar sin que les doliera la rodilla o sin cojear. Pero ninguno de los participantes de los 2 grupos había mejorado más que cualquiera de los pacientes sometidos a la cirugía placebo, incluso a cabo de 2 años. ¿Es posible que esos pacientes mejoraran por confiar y creer en el poder curativo del cirujano?
el hospital e incluso en el de la reluciente y moderna sala de operaciones, se imaginaron de algún modo una vida con una rodilla sana, entregándose simplemente a ese posible resultado y haciéndolo realidad literalmente. Era el Dr. Muesli una versión moderna de los antiguos hechiceros, solo que llevaba una bata blanca. ¿Y es posible curarse también de un trastorno más grave, como por ejemplo uno que requiere una operación cardíaca? Bien. Bien. La operación cardíaca falsa. A finales de la década de 1950, dos grupos de investigadores realizaron una serie de estudios para comparar la cirugía estándar en el tratamiento de la angina de pecho con un placebo. Fue mucho antes de utilizar el procedimiento conocido como derivación, el bypass aortocoronaria por injerto, el tipo de cirugía que más se utiliza hoy día. En aquella época, a la mayoría de los pacientes con problemas cardíacos se les realizaba una ligadura de las arterias mamarias, un procedimiento que consistía en exponer las arterias dañadas y ligarlas. Los cirujanos creían que si bloqueaban el paso de la sangre con este sistema, obligarían al cuerpo a crear nuevos conductos vasculares, ¡qué horror!, con lo que aumentaría el riesgo sanguíneo en el corazón. Este procedimiento quirúrgico daba muy buenos resultados en la mayoría de los pacientes, aunque los médicos no tuvieran ninguna prueba sólida de que se hubiera creado ningún nuevo vaso sanguíneo. Y esa fue la razón que les llevó a realizar esos dos estudios. Aquellos dos equipos de investigadores, uno de Kansas City y otro de Seattle, siguieron el mismo procedimiento dividiendo a los participantes del estudio en dos grupos. A los miembros de uno se les practicó la ligadura de las arterias mamarias y a los del otro una cirugía falsa. Los cirujanos les hicieron a todas las mismas pequeñas incisiones en el pecho, exponiendo las arterias. La única diferencia era que a los pacientes de la cirugía falsa les cosían el corte y nada más. Los resultados de ambos estudios fueron asombrosamente parecidos. El 67% de los pacientes operados sintieron menos dolor y necesitaron menos medicación. Y el 83% de los que habían sido objeto de una intervención falsa obtuvieron también el mismo nivel de mejoría. La cirugía placebo había dado mejores resultados que la cirugía real. Vaya. Podía ser que los pacientes sometidos a la operación falsa creyeran tanto que iban a mejorar que acabaran mejorando simplemente por el hecho de esperarlo. Y si fue así, ¿quién nos enseña esto sobre cómo nos afectan nuestros pensamientos cotidianos, ya sean positivos o negativos en cuanto al cuerpo y la salud? La actitud lo es todo. En la actualidad, muchos estudios demuestran que nuestra actitud nos afecta a la salud, incluyendo la esperanza de vida. Por ejemplo, la Clínica Mayo publicó en el 2000 un estudio de un seguimiento realizado a 447 sujetos a lo largo de más de 30 años, revelando que las personas optimistas estaban más sanas física y mentalmente. Optimista significa literalmente mejor, lo cual sugiere que aquellas personas del estudio se fijaban en el mejor aspecto del futuro. Es decir, tenían menos problemas con las actividades diarias como resultado de su buena salud física o de su estado emocional. Experimentaban menos dolor, tenían más energía, gozaban más de las actividades sociales y se sentían más contentas, tranquilas y serenas la mayor parte del tiempo. Este estudio llegó justo después de otro en el que la Clínica Mayo había hecho un seguimiento a más de 800 personas a lo largo de 30 años y había revelado que los sujetos optimistas vivían más años que los pesimistas. Very interesting. Los investigadores de la Universidad de Yale también hicieron un seguimiento a 660 personas de 50 años y de más edad durante 23 años y descubrieron que las que tenían una actitud positiva sobre el envejecimiento vivían 7 años más que las que lo afrontaban con una actitud negativa. La actitud influía más en la longevidad que la tensión arterial, los niveles de colesterol, el tabaquismo, el sobrepeso o la cantidad de ejercicio. Wow, esto. Escucha, el sol está de testigo. Aquí estamos diciendo algo muy importante. Esto es para cambiarte completamente la vida, o sea,
Seguimos. Los estudios han analizado la relación entre la salud del corazón y la actitud. Aproximadamente en la misma época, un estudio de la Universidad de Duke sobre 866 pacientes con problemas cardiovasculares desveló que los que más sentían a diario emociones positivas tenían 20% más de probabilidades de seguir vivos al cabo de 11 años que los que habitualmente experimentaban más emociones negativas. Y más asombrosos todavía fueron los resultados de un estudio sobre 255 estudiantes de la Facultad de Medicina de Georgia a los que se les realizó un seguimiento durante 25 años. Los más hostiles tenían 5 veces más probabilidades de sufrir de enfermedades coronarias. Y en un estudio de la Universidad de Johns Hopkins, presentado en las sesiones científicas del 2001 de la Asociación Americana del Corazón, incluso reveló que una actitud positiva constituye la mejor protección conocida contra las enfermedades cardíacas en los adultos con riesgo por antecedentes familiares. Este estudio sugiere que adoptar la actitud adecuada funciona igual de bien o mejor que incluso seguir una dieta saludable, hacer la cantidad adecuada de ejercicio y mantener el peso ideal. No joda. ¿Cómo es que nuestra actitud diaria, ya sea más alegre y afectuosa o más hostil y negativa, ayuda a determinar los años que viviremos? Es posible cambiar nuestra actitud. Y si lo logramos, ¿podríamos superar la forma en que nuestra mente ha sido condicionada por las experiencias del pasado? ¿O acaso esperar que vuelva a pasar algo negativo ayuda a que suceda? Náuseas antes de recibir la inyección. Según el Instituto Nacional del Cáncer, cerca del 29% de los pacientes que se someten a quimioterapia, al ser expuestos a los olores y las imágenes que les recuerdan los tratamientos de la quimio, sufren un trastorno llamado náusea anticipatoria. Cerca del 11% de sujetos se sienten tan mal antes de los tratamientos que hasta vomitan. Algunos pacientes con cáncer ya empiezan a sentir náuseas cuando van en coche a ir a recibir la quimioterapia, antes de pisar siquiera el hospital, y otros vomitan antes en la sala de espera. Un estudio del 2001 de la Universidad del Centro Rochester para el Cáncer, publicado en el Journal of Pain and Symptom Management, concluyó que esperar tener náuseas era el mayor factor predictor de que los pacientes las acabarían teniendo. La información de los científicos revelaba que el 40% de los pacientes que recibían quimioterapia y que pensaban que se sentirían mal porque sus médicos les habían dicho que probablemente se sentirían mal después del tratamiento, tuvieron náuseas antes de recibirlo. Un 13% adicional de los pacientes que dijeron no saber con exactitud qué esperar del tratamiento también se sintieron mal, pero ninguno de los sujetos que no esperaban tener náuseas las tuvo. ¿Cómo es posible que algunas personas estén tan convencidas de que los fármacos de la quimioterapia les harán sentirse mal que les llega a pasar antes de que se lo administren? ¿Podría ser que se sintieran mal por el poder de sus propios pensamientos? Y si esto les ocurre al 40% de los pacientes tratados por quimioterapia, ¿podrían también el 40% de los pacientes mejorar fácilmente al cambiar sus pensamientos sobre lo que esperan en cuanto a su salud o la jornada? ¿Podría un solo pensamiento que aceptamos hacernos ya sentir mejor? Ay, doctor, qué hermosa pregunta. Los problemas digestivos se fuman. Hace poco, cuando estaba a punto de bajar del avión en Austin, conocí a una mujer que leía un libro que me llamó la atención. Mientras esperábamos de pie en el pasillo para desembarcar, lo vi asomándose en su bolso. En el título aparecía la palabra creencia. Nos sonreímos y yo le pregunté de qué trataba el libro. De cristianismo y fe, me respondió. ¿Por qué lo quieres saber? Le repuse que estaba escribiendo un libro sobre el efecto placebo que trataba sobre las creencias. Te contaré una historia, me dijo, y entonces me reveló que hacía años le diagnosticaron intolerancia al gluten, celiaquía, colitis y otros trastornos, y que además sufría dolor crónico. Había estado leyendo sobre sus dolencias y decidió ir a ver distintos profesionales de la salud para pedirles consejos. Le aconsejaron no consumir ciertos alimentos y tomar determinados medicamentos, y ella así lo hizo. Pero seguía doliéndole todo el cuerpo. También
tenía insomnio, sarpullidos en la piel y problemas digestivos, y sufría una lista de otros desagradables síntomas. Al cabo de varios años fue a ver otro médico que decidió hacerle varios análisis de sangre, pero los resultados de las pruebas dieron negativo. Aquel día descubrí que no tenía ninguna enfermedad y que no me pasaba nada, y me dije, estoy bien. Y a partir de entonces mis síntomas se esfumaron como por arte de magia. Al instante me sentí de maravilla y podía comer lo que quisiera, me contó haciendo un gesto triunfal. ¿Qué te parece?, añadió sonriendo. Al descubrir una información nueva y ver que lo que creíamos sobre nosotros mismos no es cierto, nuestros síntomas se pueden esfumar. Pero, ¿qué sucede en nuestro cuerpo cuando esto nos ocurre? ¿Cuál es exactamente la relación entre mente y cuerpo? ¿Es posible que esas nuevas creencias nos cambien el cerebro y la química del cuerpo, creando las nuevas rutas neurales de quien creemos ser y alterando nuestra expresión genética? ¿Podríamos llegar a convertirnos en otra persona? El Parkinson frente a un placebo. La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurológico caracterizado por una degeneración gradual de las células nerviosas en los ganglios basales, una zona del mesencéfalo que controla los movimientos físicos. El cerebro de los que tienen esta terrible enfermedad no produce bastante dopamina, el neurotransmisor que necesitan los ganglios basales para funcionar adecuadamente. Oye, vale, yo no sabía esto, que el Parkinson era por ausencia de dopamina, el neurotransmisor que necesitan los ganglios basales para funcionar adecuadamente. Los síntomas tempranos del Parkinson, una enfermedad que en la actualidad se considera incurable, incluyen problemas motores como rigidez muscular, temblores y cambios en el modo de andar y hablar que van más allá de nuestro control. En un estudio, un grupo de investigadores de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver informaron a un grupo de pacientes con Parkinson que les administrarían un medicamento que haría que sus síntomas mejoraran mucho. En realidad, recibieron placebo, una mera inyección salina. Incluso a la mitad de los que no habían tomado ningún fármaco les mejoró el control de la función motora después de recibir la inyección. Los investigadores generaron imágenes del cerebro de los pacientes con un escáner para entender mejor por qué les había sucedido y descubrieron que quienes habían respondido positivamente al placebo eran los que estaban fabricando dopamina en su cerebro un 200% más que antes. Para obtener el mismo efecto con un medicamento se tendría que recibir una dosis entera de anfetaminas, un fármaco que sube el estado de ánimo y que también aumenta la dopamina. Por lo visto, el simple hecho de esperar mejorar desencadenó en los pacientes con Parkinson un poder sin explotar que activó la producción de dopamina, exactamente la cantidad que su cuerpo necesitaba para mejorar. Y si esto es cierto, ¿cuál es el proceso por el que un simple pensamiento logra producir la dopamina que el cerebro necesita? Es posible que esta clase de estado mental, creado por la combinación de una clara intención con un estado emocional más intenso, nos hiciera invencibles a ciertas situaciones al activar nuestro almacén interior de fármacos y superar las circunstancias genéticas de la enfermedad que creíamos no poder controlar. Wow. Wow, wow, wow. Sobre serpientes mortales y estricnina. En la región de los Apalaches existen focos de un ritual religioso centenario conocido como la manipulación de serpientes o toma de las sierpes. Aunque West Virginia, que es la Virginia Occidental, sea el único estado donde es legal todavía, esto no impide que la policía local de otros estados haga la vista gorda a esta práctica. En las iglesias pequeñas y modestas, mientras los fieles se reúnen para celebrar el servicio religioso, el predicador entra con una o más cajas de madera en forma de maletín provistas de bisagras y puertas de plástico transparente con agujeros de ventilación, y las deposita cuidadosamente en el estrado, ante el presbiterio o en la sala cerca del púlpito. ¡Wow! Al poco tiempo, la música empieza a sonar con una vibrante mezcla de música country, ranchera y folk de Kentucky con una letra sumamente religiosa sobre la salvación y el amor de Jesús.
Cantando enfervorecidos, los músicos interpretan melodías con teclados, guitarras eléctricas e incluso baterías que cualquier banda musical de adolescentes envidiaría. Mientras los feligreses agitan las panderetas movidos por el espíritu que se apodera del ambiente, a medida que la energía va aumentando, el predicador prende una llama en un recipiente colocado sobre el púlpito y pone la mano encima, dejando que la llama le lama la palma antes de coger el recipiente y pasárselo lentamente por encima de los antebrazos desnudos para que la llama los roce. Se está calentando. Wow. Al cabo de poco, los feligreses empiezan a balancearse y a posar las manos unos sobre otros, hablando en lenguas desconocidas, dando saltos y bailando al ritmo de la música alabando a su Salvador. Han sido poseídos por el Espíritu, lo que ellos llaman el ungimiento. Entonces el predicador abre una de las cajas de madera, mete la mano dentro y saca una serpiente venenosa, normalmente una serpiente cascabel, una boca de algodón o una víbora cobriza. Él también se pone a bailar y a saltar hasta sudar, mientras sostiene la serpiente viva por la mitad del cuerpo para que la cabeza del animal quede terroríficamente cerca de su propia cabeza y de su garganta. A veces sostiene la serpiente en lo alto antes de acercársela al cuerpo, bailando todo el rato mientras el animal se le enrosca con la mitad inferior del cuerpo alrededor del brazo y gira en el aire la parte superior a su antojo. Uy, qué raro es esto. El predicador puede sacar una segunda o incluso una tercera serpiente de otras cajas de madera, y los feligreses, tanto hombres como mujeres, empiezan también a cogerlas mientras sienten que son ungidos. En algunos servicios religiosos, el predicador ingiere veneno de un vaso, como por ejemplo estricnina, sin sufrir ninguno de sus mortíferos efectos. Si bien las serpientes muerden a veces a algunos de los que las cogen, no ocurre con tanta frecuencia como sería de esperar, considerando los miles de servicios religiosos en los que los fieles meten febrilmente la mano en las cajas de madera provistas de bisagras sin una pizca de duda o temor. E incluso cuando les pasa no siempre se mueren, aunque no vayan corriendo al hospital. Prefieren que los otros fieles se apiñen a su alrededor para rezar por ellos. ¿Por qué las serpientes no les muerden más a menudo? ¿Y por qué solo unos pocos se mueren cuando les ocurre? ¿Cómo pueden entrar en un estado mental en el que no les dan miedo esas serpientes venenosas cuando todos sabemos que su mordedura es letal? ¿Y cómo puedes protegerles este estado mental? También existen los estallidos de fuerza histérica, la manifestación de una fuerza física sobrehumana en situaciones de emergencia. En abril del 2013, por ejemplo, Hannah Smith, una adolescente de 16 años, y su hermana Hailey, de 14, que vivían en Lebanon, Oregón, levantaron un tractor de casi 1.400 kilos de peso para liberar a su padre, Jeff Smith, que había quedado atrapado debajo. ¿Y qué hay de los que caminan sobre brasas? Como los miembros de tribus indígenas que practican rituales sagrados y los occidentales que asisten a esta clase de talleres, o incluso los artistas de los carnavales o los bailarines javaneses en trance que sienten el irreprimible deseo de masticar cristales y tragárselos, un trastorno conocido como hialofagia. ¿Cómo son posibles semejantes hazañas sobrehumanas y qué es lo que tienen en común de esencial? Podría ser que el creer a ciegas en algo les cambia el cuerpo hasta el punto de volverse inmunes a su entorno. Y es posible que esas férreas convicciones que otorgan poder a los que manejan serpientes y caminan sobre brasas pudieran actuar tan bien a la inversa, dañándonos e incluso causándonos la muerte sin ser conscientes de ellos. Acabar con un hechizo vudú. En 1938, un hombre de 60 años de la zona rural de Tennessee se pasó 4 meses enfermo, yendo de mal en peor, hasta que su mujer lo llevó a un hospital con discapacidad para 15 camas en las afueras de la ciudad. A estas alturas, Vance Vanders
no es su nombre real, había perdido más de 22 kilos y parecía encontrarse a las puertas de la muerte. Uy. El doctor Drayton Doherty sospechó que Vanders sufría tuberculosis o un posible cáncer, pero en las numerosas pruebas y radiografías que le realizaron no apareció ninguna anomalía. La revisión médica del doctor Doherty reveló que su paciente estaba perfectamente. Como Vanders se negaba a comer, lo alimentaron mediante una sonda, pero él vomitaba tercamente todo cuanto le introducían por ella. Siguió empeorando, convencido de que se iba a morir, y al final apenas podía hablar. Aunque pareciera que su muerte era inminente, el doctor Doherty aún no tenía idea de cuál era la dolencia de su paciente. La angustiada mujer de Vanders le dijo al doctor que quería hablar con él en privado, y al asegurarle Doherty que no le revelaría la conversación a nadie, ella le contó que a su esposo le habían hecho un vudú. Por lo visto, Vanders, que vivía en una comunidad donde las prácticas de vudú eran muy habituales, se había peleado con un sacerdote vudú local. Madre santa. El sacerdote, tras quedar con él en un cementerio a altas horas de la noche, le había echado un maleficio agitando una botella con un líquido pestilente ante su cara y le había soltado que moriría al poco tiempo y que nadie podría salvarlo. Oh, lala. Eso fue lo que ocurrió. Y Vanders, convencido de que tenía los días contados, había creído en esa nueva y sombría realidad. El pobre hombre volvió abatido a casa negándose a comer, hasta que su esposa lo llevó al hospital. Tras oír la historia, al doctor Doherty se le ocurrió un plan muy poco ortodoxo para tratar a su paciente. Por la mañana, reunió a los familiares al pie de la cama de Vanders y les dijo que estaba seguro de tener el remedio para curarlo. Los familiares le escucharon atentamente mientras él les contaba la siguiente patraña. Les dijo que la noche anterior había conseguido con una treta que el sacerdote vudú se reuniera con él en el cementerio y le desvelara cómo le habían echado el maleficio a Vanders. No le había resultado fácil, les contó. El sacerdote se había negado a colaborar, pero él, agarrándolo del pescuezo, lo había empujado contra un árbol para obligarlo a hablar. Les dijo que el sacerdote le confesó que había untado la piel de Vanders con huevos de lagartija para que se la metieran en la barriga y le eclosionaran en las entrañas. La mayoría de las lagartijas habían muerto, pero una muy gorda había sobrevivido y ahora se lo estaba comiendo por dentro. El doctor les anunció que en cuanto le sacara la lagartija del cuerpo, Vanders se curaría. Entonces llamó a la enfermera y ésta le trajo diligentemente una jeringuilla enorme llena de una poderosa medicina, según les dijo el doctor Doherty, pero en realidad contenía un medicamento vomitivo. El doctor Doherty inspeccionó atentamente la jeringuilla para asegurarse de que funcionaría bien, y luego le inyectó el líquido ceremoniosamente a su asustado paciente. A continuación, con un gesto grandilocuente, abandonó la habitación sin decir una palabra a los familiares, que se quedaron atónicos. Al cabo de poco, al paciente le entraron ganas de vomitar. La enfermera le entregó una palangana y Vanders, sintiendo arcadas y náuseas, la agarró gimiendo justo a tiempo. Cuando el doctor Doherty juzgó que su paciente ya casi había terminado de vomitar, entró resuelto a la habitación a grandes zancadas. Luego se acercó a la cama, sacó a escondidas de su maletín negro una lagartija verde y en cuanto Vanders volvió a vomitar, le echó en la palangana sin que nadie se percatara. «Mira, Vance», exclamó con el mayor dramatismo del que fue capaz. «Mira lo que tenías en la barriga. Ahora estás curado. El hechizo vudú se ha acabado». Y ese doctor se pasó. En la habitación hubo un gran revuelo. Algunos familiares se desplomaron al suelo, gimiendo impactados. Vanders se apartó de la palangana con los ojos desorbitados. A los pocos minutos se había sumido en un profundo sueño que duró más de 12 horas. Cuando por fin despertó, estaba hambriento y se tragó ávidamente tanta comida que el médico temió que se le reventara el estómago. Al cabo de una semana, Vanders había recuperado el peso y la fuerza. Se fue del hospital sintiéndose de maravilla y vivió 10 años más. ¿Es posible que un hombre se acurruque en la cama y se muera simplemente por creer que ha sido víctima de un maleficio? ¿Acaso un brujo actual, adornado con un estetoscopio en el cuello y un recetario en la mano, no habla de la misma convicción
con la que el sacerdote vudú le habló a Wanders? Y nosotros también nos creemos al pie de la letra lo que nos dice. Y si es posible que una persona a un nivel decida morir, ¿no podría también otra con una enfermedad terminal decidir vivir? ¿Es posible cambiar nuestro estado interior permanentemente despojándonos de nuestra identidad como víctimas del cáncer, de artritis, de cardiopatías o del Parkinson y adquirir un cuerpo sano con la misma soltura con la que nos quitamos una prenda de ropa y nos ponemos otra? En los siguientes capítulos verás lo que es realmente posible y cómo esto se aplica a tu vida. ¡Wow! 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 Bueno, vamos a dejar la lectura de hoy hasta aquí, que me encanta porque el doctor tiene una forma muy maravillosa de siempre compartirnos todo, incluso, o sea, yo estaba cagada de la risa con esa última parte de esa historia. Bueno, yo verdaderamente deseo que estés disfrutando este club de lectura. Me gusta muchísimo que él dé todos estos ejemplos porque así podemos entender lo que significa el que nuestra mente y nuestros pensamientos son capaces de afectar absolutamente toda nuestra vida. Los ejemplos en la vida cotidiana nos ayudan a tomarnos esto como un gran entendimiento. ¿Sabes? No es como que, bueno, yo estoy como que sí, como que no. No, o sea, esto funciona. Esta es la verdad de nuestra naturaleza y es momento de que nos paremos en esa gran verdad y empecemos a vivir desde esa concepción. Sin más que agregar, te agradezco muchísimo por tu compañía en este espacio. Deseo que tengas un día hermoso. Me encantaría que me compartieras en los comentarios qué piensas, qué opinas, qué te parece esto. Al mismo tiempo, decirte que obviamente si sientes que a alguien le gustaría este club de lectura, compártele la lectura. Y al mismo tiempo, si no te has suscrito y te gustó este episodio, suscríbete. Suscríbete y muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo episodio y ya sabes, recuerda, sonríe.